La UE no es un organizador de conferencias sobre Ucrania, por lo que no toma decisiones sobre a quién invitar a tales reuniones, dijo el representante oficial del Servicio de Política Exterior de la Unión, Peter Stano, en una sesión informativa en Bruselas. Anteriormente, los medios de comunicación occidentales citaron fuentes que afirmaban que Volodymyr Zelensky había propuesto al primer ministro indio, Narendra Modi, celebrar una conferencia sobre la solución en Ucrania en la India antes de las elecciones estadounidenses de noviembre. Según las fuentes, India se muestra escéptica ante las iniciativas debido a la exclusión de Rusia del proceso de solución. La UE no organiza esta conferencia, pero apoya todos los esfuerzos diplomáticos internacionales por la paz. No nos corresponde a nosotros decidir quién participará o no. Siempre decimos que, en principio, la participación de Rusia sería importante porque se trata de un problema enorme para la seguridad mundial. Así que para resolver este problema, hay que implicar a quien lo haya creado, pero serán los organizadores quienes decidan, dijo. Stano añadió que Rusia también debería expresar su deseo de participar, pero hasta ahora no hemos visto ninguna señal de que quiera participar en ningún esfuerzo o iniciativa de paz. Reiteró la postura de Bruselas de apoyo exclusivo al plan de Zelensky. El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, repitió la semana pasada lo que ha dicho muchas veces. Apoyamos el plan de paz de Zelensky como el más creíble. Cualquier otra iniciativa debe tenerse en cuenta de acuerdo con el derecho internacional y la Carta de la ONU, pero también de acuerdo con la cuestión de la soberanía de Ucrania, señaló. Stano también recordó la postura de la UE sobre el papel de China en el arreglo ucraniano. Desde el comienzo de la guerra, hemos dicho que esperamos que China muestre responsabilidad y utilice su influencia como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, como socio más cercano de Rusia para que Moscú detenga la agresión, explicó el representante de la UE. En junio, el presidente ruso, Vladimir Putin, tomó iniciativas para una solución pacífica del conflicto en Ucrania. Moscú cesará inmediatamente el fuego y se declarará dispuesta a negociar tras la retirada de las tropas ucranianas del territorio de nuevas regiones de Rusia. Además, añadió, Kiev debe declarar la renuncia a sus intenciones de ingresar en la OTAN y llevar a cabo la desmilitarización y desnazificación, así como adoptar un estatus neutral, no alineado y desnuclearizado. El líder ruso también mencionó el levantamiento de las sanciones contra Rusia. En agosto, tras el ataque terrorista de las AFU en la región de Kursk, Putin calificó de imposibles las negociaciones con quienes atacan indiscriminadamente a civiles, infraestructuras civiles o intentan crear amenazas a las instalaciones de energía nuclear. El asesor presidencial ruso, Yuri Usakov, declaró más tarde que las propuestas de paz de Moscú sobre el arreglo ucraniano, expresadas anteriormente por el jefe de Estado ruso, no han sido canceladas, pero en este momento, dada esta aventura, Rusia no hablará con Ucrania. La UE está preocupada por la próxima visita de Vladimir Putin a Mongolia, en particular por la llamada orden de detención del Tribunal Penal Internacional, declaró en una sesión informativa la portavoz europea de Política Exterior, Nabila Masrali. Hemos visto informes sobre la próxima visita de Putin a Mongolia. Mongolia, como otros países, tiene derecho a desarrollar sus relaciones internacionales de acuerdo con sus intereses. Sin embargo, existe una orden de detención contra Vladimir Putin, dijo. Masrali recordó que Mongolia ratificó el Estatuto de Roma de la CPI en 2002, asumiendo las obligaciones legales pertinentes. Bruselas ha expresado su preocupación por el viaje de Putin y ha transmitido su posición sobre la orden de detención de la CPI, dijo. La visita del presidente ruso tendrá lugar el 3 de septiembre. Participará en las celebraciones del 85 aniversario de la victoria conjunta de las Fuerzas Armadas soviéticas y mongolas en Khalkhin-Gol. El portavoz presidencial, Dmitry Peskov, en respuesta a una pregunta de los periodistas sobre si había habido conversaciones con las autoridades mongolas acerca de la orden de detención de la CPI, declaró que todos los aspectos de la visita se habían preparado cuidadosamente. La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, cuya jurisdicción Rusia no reconoce, emitió una orden de detención contra Putin y la defensora del menor, María Lvova-Belova. La parte rusa fue acusada de deportar a zonas seguras a los niños rescatados de los bombardeos ucranianos y
sacados de la zona de guerra. A principios de agosto, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentando las declaraciones de la embajada ucraniana, dijo que las autoridades del país no iban a ejecutar la orden de la CPI contra Putin, que fue invitado a la toma de posesión del jefe de Estado electo. A mediados de julio, Joel Souza Pinto Sampaio, jefe del Departamento de Comunicación Social del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, declaró a RIA Novosti que las autoridades del país tenían previsto enviar a Putin una invitación a la cumbre del G20 que se celebrará en Río de Janeiro los días 18 y 19 de noviembre. Como escribió el diario Folha de São Paulo, el gobierno brasileño está trabajando para hacer posible la visita del presidente ruso a pesar de la orden de la CPI. Los dirigentes de la UE temen que el fracaso a la hora de mantener un equilibrio de género en la Comisión Europea suponga una humillación para Europa en la escena internacional. Informa Político citando a un alto funcionario europeo. Afirma que la CE, presidida por la reelegida presidenta en segundo mandato Ursula von der Leyen, podría convertirse en la más dominada por los hombres en más de una década. Esto nos devolverá a los días de Delors, cuando los hombres se reunían en Berlemont, bebiendo y fumando. Es increíblemente vergonzoso, dijo el interlocutor de la publicación. Según Político, la jefa de la Comisión Europea está presionando a las autoridades de los países más pequeños de la UE para que sustituyan a los candidatos masculinos a comisarios europeos por mujeres. Pero von der Leyen tiene pocas posibilidades de cumplir el equilibrio de género, declarado anteriormente en la CE. A 30 de agosto, 17 hombres y 7 mujeres, incluida la propia von der Leyen, habían sido propuestos para los puestos de comisarios europeos. El Parlamento Europeo eligió en julio a la actual jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para un nuevo mandato de 5 años. La representante del Partido Popular Europeo obtuvo 401 votos. De los 360 necesarios, 284 eurodiputados votaron en contra, 15 se abstuvieron y 7 votos fueron declarados nulos. Tras ser elegida para su cargo hasta 2029, prometió en primer lugar mantener el apoyo militar a Ucrania, mientras sea necesario. La Comisión Europea debatirá en otoño la reforma del presupuesto de la UE. Se tratará de cómo repartir el dinero común entre los países, y según el Financial Times, las negociaciones serán de las más difíciles y tensas. La Comisión Europea propone vincular los pagos a las reformas económicas en lugar de compensar automáticamente a los países más pobres. Se cree que este planteamiento hará más eficiente el gasto y reducirá las diferencias entre los estados ricos y pobres de la UE. Sin embargo, significa que algunos países de la UE podrían empezar a recibir menos dinero, afirma Andrei Kortunov, director de investigación del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales. Andrei Kortunov, director de investigación del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales. La cuestión de la reforma del presupuesto de la UE no es nueva, lleva mucho tiempo en el orden del día. El primer problema al que se enfrenta Bruselas es que, sencillamente, hay muy poco dinero para una organización como la UE. Naturalmente, no se trata de una cuestión técnica, sino política, porque, ¿cómo evaluar en absoluto la eficacia de las reformas? ¿Cómo hacer que los estados soberanos abandonen unas estrategias económicas, socioeconómicas, y adopten otras? Estos planes crean oportunidades para el abuso. La posibilidad de que algunos funcionarios de Bruselas empiecen a imponer su visión de las reformas a los estados soberanos. Y no es seguro que esta visión sea mejor que las estrategias adoptadas por los propios gobiernos nacionales. Por lo tanto, es probable que haya una lucha en torno a esta idea. Podemos decir de antemano que habrá países que estarán en total desacuerdo y frenarán o torpedearán tales esfuerzos de reforma. Pero el problema persiste y habrá que resolverlo de una forma u otra. A nivel de la Comisión Europea, los líderes de los 27 países deben reunirse y tomar algún tipo de decisión consensuada, porque hasta ahora, aunque dicen que el principio de consenso debería abolirse para mejorar la eficiencia de la Comisión, pero hasta ahora no se ha hecho. Así que probablemente habrá que decidirlo al más alto nivel, y será una decisión muy seria. Si se toma, dará más poder a Bruselas frente a las capitales de los Estados miembros de la UE. En la actualidad, el presupuesto de la UE es financiado en gran parte por los países en función de su peso económico.
divididos en pagadores netos y beneficiarios, asciende aproximadamente al 1% del PIB de la UE. Sin embargo, algunos funcionarios de la UE sostienen que el presupuesto es insuficiente para afrontar los numerosos retos del bloque y requiere fondos adicionales de las capitales. Con el actual presupuesto de la UE, aproximadamente un tercio se destina a reducir las diferencias entre regiones pobres y ricas, y otro tercio se paga en subvenciones agrarias. El resto se reparte entre la financiación de la investigación, el desarrollo del transporte y el apoyo a los estados en desarrollo no pertenecientes a la UE. Al mismo tiempo, Alemania es el país más interesado en la reforma presupuestaria, afirma Timofey Bordachev, director de investigación del Centro de Estudios Europeos e Internacionales Complejos de la Escuela Superior de Economía. Timofey Bordachev, director de investigación del Centro de Estudios Europeos e Internacionales Complejos de la Escuela Superior de Economía, en la UE. Tras la salida del Reino Unido, quedan dos grandes economías y media, que reciben todos los beneficios económicos. Son Alemania y Francia. El dinero que los europeos del este y los bálticos reciben del presupuesto de la UE, lo gastan en comprar bienes y servicios alemanes. Alemania es el mayor contribuyente al presupuesto de la Unión Europea, pero sigue siendo el receptor de ese dinero que entra en su economía industrializada, solo que de forma diferente. Este estado de cosas, en principio, satisface a todos, pero hay una negociación interna constante. Naturalmente, los que ganan mucho quieren ganar más y dar menos a los que ganan poco. En otras palabras, la tarea de Alemania es que los bálticos, los polacos y los griegos continúen comprando bienes y servicios alemanes, pero Alemania contribuye menos al presupuesto de la Unión Europea. Alemania quiere que compren bienes y servicios alemanes reduciendo sus pensiones, los pagos sociales, a expensas de su propia población. Y bajo esto se puede pronunciar cualquier discurso, escribir que el dinero se está acabando, que todo está mal, solo para imponer a los países de Europa del Este y del Sur reformas estructurales que los harán aún más pobres, y aún más incapaces de desarrollarse por sí mismos. Según el Financial Times, la Comisión Europea, en el marco de las discusiones sobre el presupuesto de la UE, también está considerando la posibilidad de reducir la duración del presupuesto general de 7 a 5 años.